que le siga, perdón, que es que parece que había aquí una falla técnica, pero bueno, seguimos en el aire y en vivo y agradecemos muchísimo todos los mensajes que nos han mandado en la República Mexicana y en el extranjero. Y recuerden, por favor, que lo que quieran, qué tema quieran manejar, aquí es muy importante que nos lo digan para nosotros estar planeando en su programa Entre Amigas. Le damos ahora sí, por supuesto, la bienvenida a mis amigas, a Alejandra. ¿Cómo estás, Ale? No oigo. Muy bien, desde aquí, desde la Ciudad de México, aquí quiero compartirles que estoy al sur de la Ciudad de México, que es donde, pues, hago más mis movimientos, digamos, de todo tipo, y contándoles que al menos por acá todavía no empieza a llover, pero sé que hay zonas de la Ciudad de México en las que está lloviendo bastante, entonces pues creo que con mayor razón hay que extremar precauciones en relación a las medidas de cuidado que debemos tener. Eso por un lado, y por el otro, pues saludando a todas y a todos, con mucho gusto de ver a Betty, de ver a Marisela, de verte a ti, Leana, y también dándole las gracias a Gustavo porque gracias al equipo que hacemos podemos llevar a cabo este programa. Lista para el tema que vamos a atender el día de hoy. Gracias, gracias, Ale. Un saludo a toda la Ciudad de México, como a toda la República. Cuídense mucho porque hay ciertos puntos que están ahí de focos de infección más alto que en otros, ahí mismo en la Ciudad de México, Estado de México. Y es muy importante que sigan las recomendaciones para que no tengan que regresar como en otros estados, como aquí en San Luis Potosí, que desgraciadamente regresamos a semáforo en rojo. ¿Cómo estás, Betty? Pues bien contenta de verlas, cuando de repente no estoy las extraño mucho, muy contenta de verlas y pues agradeciéndoles a ti por la conducción, a las compañeras por todo lo que aprendemos cada vez que nos reunimos y darle las gracias al ingeniero Colson por los esfuerzos de producción que hace, muy amable, y a la gente que nos hace favor de escucharnos, les agradecemos mucho que escuchen nuestras opiniones, esta conversación entre amigas. Muchas gracias, así es. Y bueno, Marisela, la chica sexy, bueno, ¿cómo está usted? Rompiendo la pantalla todo lo que da. Bueno, muy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes. Ahorita les voy a platicar el por qué contenta, pero más adelante, pero a la vez también por qué triste. Okay. Pero de verdad es un gusto y un placer estar con ustedes, estar con las personas que desde aquí nos ven cada lunes y cada viernes entre amigas. Y bueno, amigas, es un placer empezar nuevamente con ustedes este programa. Así es, pues bueno, estamos muy contentas y contentos todos los que estamos aquí participando dentro de Alternativa Psicológica en el programa de Entre Amigas, porque esté creciendo esta familia, porque todo lo hacemos de ustedes y para con ustedes. Y el tema de hoy es precisamente el duelo, duele, y hay que hablar sobre estas pérdidas, porque si bien es cierto, estamos en viernes, nos ven contentas, nos ven con una excelente cara, porque ese es nuestro trabajo y lo hacemos, hemos de decirlo que con mucho gusto y con mucha vocación, porque es muy importante estar comunicándoles a ustedes temas de interés, temas sociales, temas que verdaderamente nos van a ayudar, y sobre todo en estos momentos que estamos en pandemia, que estamos en cuarentena, en contingencia, y que desgraciadamente hemos vivido muchos duelos, inclusive pérdidas innumerables, porque pues obviamente no estamos solamente perdiendo y a veces se cree que el duelo solamente es una cuestión física y no, hay otro tipo de duelos como son precisamente el duelo que hemos vivido inclusive a perder el trabajo, a perder nuestro hogar, a perder muchas cosas que están alrededor, inclusive a perder esta normalidad a la que estábamos acostumbrados y tener que estar en una nueva realidad, una nueva normalidad. Es un proceso de duelo, es una cuestión de pérdida. El duelo como tal pues es una reacción emocional y que tiene un comportamiento que se manifiesta en una forma de sufrimiento, un sufrimiento y una aflicción que por ese vínculo que teníamos con las personas, con esta relación y que este afecto que teníamos con ellas pues se pierde precisamente, se rompe o creemos que se rompe precisamente porque no lo vamos a volver a ver. Y eso nos hace que tengamos una respuesta adaptativa, pero la cual no es tanto para
igual, por decirlo así, ni para unos como para otras. O sea, tenemos un proceso. Hay algunos especialistas, algunas teorías que dicen que el proceso de duelo tiene algunas etapas. Hay otros especialistas que no están de acuerdo en que si se debe de seguir o no la etapa. Lo que sí te podemos decir es que el duelo o las pérdidas se da en un momento determinado de tu vida, y la verdad es que esta pérdida es más temprana en tu vida de lo que tú te imaginas. La pérdida inicia desde el momento en que salimos del vientre materno. Desde ahí la primera pérdida que nosotros podemos concebir o podemos tener conscientes de que estamos perdiendo ese cobijo que nos da la madre en esta parte del vientre. Desde ahí podemos pasar por muchas situaciones y por un duelo. También hay especialistas que hablan de un duelo patológico. Es lo que vamos a ver en el tema de hoy. ¿Qué es tanto un duelo patológico y si hay realmente considerar como una cantidad de meses para considerar si es duelo patológico o no? Hay gente que llama duelo normal o duelo, como dije, anormal o patológico. Son temas y son puntos de vista que aquí entre amigas los vamos a manejar, porque obviamente también genera controversia en estas situaciones que estamos. Lo que sí te podemos decir es que la pérdida no podemos evitarla y el duelo tampoco, pero el sufrimiento, eso tú puedes decidirlo, si sufres o no. Y bueno, dando este contexto de lo que es la pérdida, vamos a hablar con nuestras amigas de esta situación, porque estamos pasando por muchos duelos y estamos pasando por muchas pérdidas y tenemos que identificarlas. Es un tema que debemos ya de tocar en este punto de la cuarentena, en este punto de la contingencia, porque si no lo hacemos, está afectando las emociones. Recuerda que el duelo, como lo dije anteriormente, tenemos que encontrar el equilibrio para superarlo y la mejor manera es intervenir buscando una solución de ella, y por eso están mis amigas aquí para que hablemos de esta situación. Después de esto, vamos a darle la palabra a la Ciudad de México con Ale. ¿Qué te parece, Ale? Me parece un gran compromiso, porque me estás diciendo que estoy teniendo la palabra por la Ciudad de México. Me parece un gran compromiso. Me parece muy importante el que en el contexto que estás tú compartiendo, Ileana, sí hablemos de que el duelo o los duelos, ¿no? Pues son parte inherente de todo ser humano, de todo ser vivo incluso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la vida nos lleva a tener diferentes ciclos y durante el desarrollo del ser humano, pues vamos pasando por diferentes, incluso duelos al ir dejando una etapa a otra, hasta llegar, digamos, desde la infancia hasta la vejez, si es que llegamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el tema del duelo, hablándolo desde la parte, digamos, más, digamos, patológica o, digamos, más difícil, porque luego no me gusta a mí mucho usar la palabra patológica para no etiquetar y para que no sirva esto como una forma de lastimar a personas que al no apegarse a lo que algunos especialistas y algunas especialistas hablan acerca de las etapas del duelo, pues de pronto podemos decir, pero ¿cómo es posible que todavía no has pasado o no has superado la pérdida de un ser querido, la pérdida de tu trabajo, porque también eso es un duelo, la pérdida de una casa, la pérdida de un amigo, de una amiga, de una relación de pareja? Entonces, yo creo que es muy importante que sí partamos de la idea o del punto de que todos y todas vivimos y estamos expuestos y no podemos evitar tener algún tipo de pérdida. Ahora, si hablamos de la forma, digamos, más adecuada de vivir un duelo, pues estaríamos hablando de que lo reconozcamos, que podamos hablar de que nos duele, de que nos enoja también haber perdido algo o a alguien, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos ya de un duelo manejado de manera inadecuada, pues estaríamos hablando en un momento dado de aquellas personas que llevan quizás muchos años arrastrando un tema y no pudiendo liberarse, ¿no? Sobre todo del dolor. Yo siempre he dicho que hablando específicamente de la pérdida de un ser querido,
Me parece que lo primero que sentimos puede ser tristeza, puede ser enojo, cada quien siente diferentes cosas, pero el primer impacto pues siempre va a ser el más fuerte. Y posteriormente va a venir un proceso de acomodamiento, de equilibrio, de búsqueda de equilibrio, que por lo menos en la terapia Gestalt se le llama proceso de autorregulación organísmica, que cuando entra esto en acción nos ayuda a que en el tiempo que cada persona requiera lo podamos acomodar. Pero ¿qué sucede cuando hay personas que a pesar de haber ido a terapia, a pesar de haber pasado el tiempo, siguen llorando de la misma manera o enojándose de la misma manera que como en el primer momento en el que se sintió ese golpe, ¿sí? Ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de una relación, ante la modificación incluso de una relación. Cuando digo relación no me refiero solo a una relación de pareja, el vínculo con una amiga, un amigo, con una hermana, con un hermano, puede también cambiar y ese cambio puede ser muy difícil en un inicio, pero muy aleccionador, muy de dejarnos cosas a reflexionar, y cuando logramos integrar lo que esa persona nos dejó y aprendimos de ella y de nosotras mismas, nosotros mismos, entonces creo que podemos seguir nuestra vida. El problema es cuando al no tener a esa persona o aquello que perdimos, no podamos seguir con nuestra vida. Ese es cuando yo veo que el manejo del duelo se le puede llamar como un manejo inadecuado. Muchas gracias, Ale. Sí, definitivamente yo coincido en esa parte contigo, Ale, público que nos está viendo, de que ponerle etiquetas a la situación que estamos viviendo de una pérdida también nos está limitando en cómo poderlo tramitar y inclusive manejarlo como que si vale, si es menos o más tu dolor por ciertas manifestaciones, inclusive culturales, en cuanto a la pérdida, porque inclusive hay gente que puede tener una manifestación de mucho dolor o de mucho llanto, o inclusive tener una conducta demasiado triste, y habrá gente que ni siquiera tenga esa conducta y lo maneje con colores más brillantes, o inclusive culturalmente la forma de vestir un luto es muy diferente de una cultura a otra, y que eso entonces puede generar situaciones de rechazo de percepción hacia cómo están manejando luego. Yo escuché Betty en una ocasión en un velorio, yo en lo particular, a mí en lo particular no me gustan los velorios, en donde decían, bueno, mira cómo ella está tan tranquila, no ha llorado, y dice y como que la crítica social hacia una persona que para demostrar que está dolida tuviera que llorar, sin saber que hay otros mecanismos, como son precisamente en ese momento la incredulidad, que no está creyendo, pero perdió la incredulidad, perdón por la palabra, hacia el hecho, y que a lo mejor todavía no está asimilando la persona que ya está muriendo, inclusive aunque tenga ahí el cuerpo presente. Entonces, sí es muy importante checar eso, ¿no, Betty? Sí, fíjate que yo soy también de esa forma de ser. Yo no acudo a ningún tipo de velorio porque pues en lo personal no me es fácil, ¿verdad? Transmitirles a las personas mi solidaridad y sororidad ante un dolor tan fuerte, porque yo lo he vivido y a veces uno se traslada a ese momento de dolor donde te identificas en un tiempo y espacio donde el sufrimiento fue tan grande que de alguna forma quieres evitarlo. Pero bueno, en estos tiempos yo creo que estamos viviendo todos un número importante de distintos duelos, la pérdida del trabajo, la pérdida de una situación económica, de una forma de vivir, la pérdida de la libertad, el momento en que tenemos restringido la movilidad
dentro de los espacios en la ciudad donde nosotros tengamos que trasladarnos. Hay un gran número de pérdidas que estamos viviendo y entonces creo que la situación emocional se complica mucho para todos y estamos viviendo un ambiente, por lo menos en mi percepción, muy denso y muy tenso. Veo a la gente con la piel muy sensible, con las emociones muy sensibles, con irritables. Ya estamos con todos los sentimientos a flor de piel, porque son muchas cosas las que estamos viviendo. Y como bien dices, no todas las personas tenemos la misma forma de procesar ese dolor o ese sufrimiento. Dicen que el dolor es inevitable y que el sufrimiento es opcional. Es muy posible eso. Yo no tengo la respuesta, pero sí coincido un poco con esa forma de describirlo. El sufrimiento también es una situación que tiene su proceso y que tenemos que manejarla cada quien de acuerdo a sus capacidades o a su forma de ser o a su forma de transitar en esta situación. Pero no quiero pensar qué es lo que está viviendo, por ejemplo, una mujer, una ama de casa que vive violencia doméstica, que perdió el trabajo, que tenemos limitada la libertad, que la situación económica es bastante complicada, que no tenemos contacto con muchos de nuestros seres queridos porque no queremos precisamente por una parte contagiarnos y además por proteger también a nuestras gentes vulnerables. Entonces está limitado todo, el aspecto de las amistades, el aspecto de la familia, el entorno laboral, el entorno social, el entorno ciudadano, la parte económica. Creo que es una situación terrible que se está generando en una atmósfera ambiental que se vuelve muy complicada para todos y se siente en el ambiente. Lo hemos en algún momento platicado, Ileana, que hay una ansiedad, hay una angustia que nos estamos transmitiendo y se percibe de persona a persona. Vibramos en frecuencias, digamos, no sé qué nombre darle, pero la frecuencia con la que vibramos las personas como que es tensa, difícil. Entonces yo quisiera decirles a las personas que nos hacen favor de vernos que tomemos un poco de calma, que nos serenemos, que dejemos que se apacigüen las emociones, que en estos momentos tan difíciles hagamos un análisis para priorizar lo que verdaderamente es importante en nuestras emociones, en nuestra vida, en nuestro actuar, para que emocionalmente podamos mantenernos equilibrados. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, Marisela, con todo esto que estamos ahorita manejando, Marisela, sí hay algo en el ambiente. Sería una pregunta que le haría a las tres, pero que percibimos, yo en lo personal también percibo como que este duelo, si se podría decir colectivo, estas pérdidas que hemos tenido también como sociedad, como ciudadanía, que nos está afectando, pero que también no hemos tenido el tiempo y que además, aunque lo tuviéramos, no podemos hacer estos rituales que por conducta, por cultura, México hace, y que es otro tipo también de sobre el duelo y la pérdida, una pérdida más, en el sentido de no poder despedirme de mi familiar como la cultura, como mi religión me lo está permitiendo, ¿no? Entonces ya de por sí tenemos todos estos mecanismos de rechazo, de no creer que la persona se murió y todavía ni siquiera la negación del mismo proceso, de sentirme angustiado, triste, etcétera, etcétera, y además no poder hacer el trámite o el duelo o despedirme de este familiar como mi tradición o mi religión me lo indica. Y todo esto sí genera un ambiente, yo coincido, de pérdida colectiva, ¿no, Marisela? No sé cómo lo estás percibiendo tú en la sociedad.
Precisamente hace un rato les mencionaba que por un lado estaba alegre, pero Así por es. otro lado estaba triste. Esta pandemia de verdad que no hemos dimensionado los impactos que va a generar o está generando. En la semana me enteré el lunes a primera hora que el colegio Cervantes, donde estaba mi hija, que está en la calzada de Guadalupe, se declaró en quiebra. Y estoy hablando si estamos hablando de duelo, qué triste, pero los niños, porque son grupos pequeños y hay una hermandad muy bonita en esos grupos, empezaron a llorar. Así es. Nadie quiere ir a otro colegio, todos quieren estar juntos, ¿no? Porque es algo que no se esperaban, que no se tenía planeado. O sea, el impacto tan fuerte para ellos, porque van a vivir su duelo, de enterarse que ya no van a volver a estar en el mismo grupo ni en la misma escuela, no por algo que ellos hayan decidido, o sus padres de familia en conjunto, o madres de familia con ellas, o con ellos. O sea, ese impacto y el duelo que están viviendo. Y déjame decirte, compartirte mi experiencia, porque el ver a llorar a mi hija me causó dolor. Claro. Traigo hasta como un dolorcito aquí en el pecho, así como cuando traes algo atorado, de decir, de ponerte a analizar y decir, ¿qué impactos tan graves va a traer toda esta situación de pandemia? O sea, lo estamos viendo, yo nunca pensé que este colegio iba a quebrar, o sea, definitivamente no, pero analizando la situación, detrás de ella, detrás de este quiebre de esta escuela, hay maestros, había trabajadores, o sea, trabajadores de limpieza, trabajadoras de limpieza, maestras. O sea, imagínate en un colegio tan pequeño un impacto tan grande de que se quedaron desempleados, porque ahorita en estos momentos dime quién va a contratar a maestras o a maestros, con la situación con la que está, ¿no? Entonces, bien decías hace un rato, no es el único duelo que se está viviendo, hay mucha gente que se está quedando sin trabajo. No dudo que se va a hacer otros reajustes en otras áreas y de verdad que ya la vida la teníamos planeada con algo que aparentemente era permanente. Y ahorita me he dado cuenta que somos tan vulnerables, hombres y mujeres, ante esta situación. Y ahorita los niños y las niñas, qué difícil situación. Esa ansiedad a la que tú refieres me pasó a mí, porque me puse a pensar, ya pasó esto, ¿qué sigue? Porque es algo en micro, en pequeño, pero cuando platicaba con la directora también decía es que la Secretaría de Educación creo que publicó las boletas de calificaciones y ya con eso las podían descargar. Muchos padres de familia se fueron sin decir adiós. Y ese adiós hablo de la economía también, ¿no? Claro. Entonces, somos poco corresponsables las personas. No dudo que todos se hayan quedado sin empleo. Yo digo que para tener un hijo en un colegio, pues tenemos cierto nivel de vida, ¿no? Pero a lo que voy, de verdad, como la vez pasada decía, analizar ese universo en el que vivimos. Porque esto pasó en un colegio, pero también en las comunidades cuando dicen que los niños todos en línea, pues no todos accedemos a las TICs, ¿verdad? Entonces, es una serie de emociones que se descargan, amiga, y te lo puedo decir como ejemplo porque lo viví. Y a mí me impactó, y en esta semana pues anduve este movimiento. Claro. Ya encontré dónde meterla, ¿no? En qué colegio, escuela meterla. Pero el problema es que no sería la única, hay muchas personas que están en condiciones que está impactando, o sea, la ansiedad es decir, hoy tengo trabajo, mañana quién sabe. Hoy me vengo a casa, pero si me vengo a casa, ¿y qué tal si me pueden despedir por estar en casa, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre, ansiedad, crisis por las que están pasando las personas, porque nunca nos imaginamos, incluyéndome, el impacto. Bueno, lo íbamos platicando en los programas, ¿te acuerdas? Que decíamos a las personas que se prepararan, o sea, hicimos una serie de temáticas previendo lo que ahorita te estoy comentando y lo que estamos comentando en relación al duelo. Para llegar ¿no? a este programa, precisamente, exactamente. Exacto, cómo íbamos a enfrentar esta situación, pero como no nos dimos a la tarea de estar asimilando, planeando, pensamos que no pasa nada. Lo único que con esto, el aprendizaje que tengo es que somos vulnerables, que nada es permanente ni para siempre, y que tenemos que tener una visión distinta ante esta nueva realidad. Duele, amiga. Esto que pasó me dolió. ¿Por qué? Porque los niños tienen una relación de sororidad y solidaridad. Claro. O sea, cosa que poco ves, ¿no? El bullying poco se veía ahí. Entonces, caramba, o sea,
ese impacto tan grande. Imagínate una persona que parecía que tenía todo un ciclo escolar asegurado y de repente que le digan, ya se acabó tu chamba. Claro que le va a haber la liquidación y todo conforme a ley, pero la situación es que algunos están rentando, algunas están rentando. O sea, imagínate todo ese impacto que trajo el quiebre de un colegio, ¿no? Así el es. impacto en los niños, en los maestros, en los padres de familia, madres de familia. O sea, este tipo de duelo, te digo, lo manifiesto. Y la alegría es que pues ya encontré dónde incorporarla, pero con el hecho de ir 5 mamás para que estén ellos 5 juntos. Sí, para poder volver a tratar de que pasen esta pérdida lo mejor posible, ¿no? Pues todas estas cosas, todas estas pérdidas, amigas, esta situación de duelos, tenemos que empezar, amigos y amigas que nos están viendo, a empezar a digerirlas, empezar a saber cuántas pérdidas estamos viviendo y cómo vamos a poder afrontarlas, porque nos está llegando todo como cascada, Ale. Nos está llegando una pérdida tras otra, tras otra, tras otra, y no nos estamos dando, porque no nos está dando la vida la oportunidad de asimilar una situación cuando ya llega otra y otra y otra y otra. O sea, como dicen ahí, una racha de mala suerte, por decirlo coloquialmente hablando. El problema es que toda esta olla de emociones y de pérdidas que no se han podido enfrentar porque apenas estás tratando de asimilar, no sé, la muerte de un familiar, asimilar que no te lo han entregado, asimilar que ya perdiste el trabajo y ahorita asimilar todo esto que hemos platicado en estos minutos de programa. Viene una pandemia muy fuerte que es precisamente las emociones, y por eso hablaba de si existe o no un duelo colectivo y cómo lo vamos a poder afrontar como ciudadanía, como seres humanos, como especie humana, ¿sí? Esta situación, hombres y mujeres, para poder lograr ir afrontando tantas y tantas pérdidas, porque México no ha vivido realmente una guerra. Quizá los países que han tenido guerra tras guerra tras guerra o que han durado muchos años tendrán esa sensación de duelos permanentes, continuos, prolongados, de una pérdida tras otra, y se prolongan sus duelos. Pero México, en verdad, no hemos tenido así como que esta situación. Ha habido una crisis, obviamente, en la que hubo en los 85, si no mal recuerdo, etcétera, y otras. Pero se han mezclado muchas cosas y muchos factores, que entre esos la vida. Esa es la situación, que estamos en un momento de guerra que es con algo invisible. Entonces, este duelo colectivo, Ale, ¿cómo vamos a poderlo enfrentar? Y bueno, antes de que me conteste, saludo rápidamente a la gente porque no quiero perder a la gente que nos ve. Es Yanis Olucua, Braulo Verelo, Julio César Ruiz, Hilda García, Eduardo Morquecho, Alejandro Cruz, Miki Capi, Luis Obregón, Isela Gutiérrez, Ulises Márquez, Marta Barajas, diputada, ¿cómo está? Toto Romin, Gabriel, hola Gabriel Filio, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿cómo andas? ¿Cómo anda la locución por allá? Adolfo Hernández, Erika Cortés, Francisco Cordona, Juanita Esquivel, José Luis García, Severiano Tristán, Javier Aranda, Cruz Beritos, Quique Rodríguez, Junior Mendoza, Gilberto González, Marisela López, Isam Castro, Alfonso García, Tomás Montalvo, Adrián Reina, Jorge Aguilar, Martín Calderón, Cuqui, Karina, Armando, Daniel Banda, Laura Araujo, Ave Flores, Ed Hernández, Jaso, Abelardo, Mario, Andrea y Dover Krog. Muchísimas gracias, por favor compartan y coméntenos qué opinan de estos duelos que tenemos colectivos hoy en día. Saludos a Adolfo Hernández Gaspar, que también nos está viendo. Adelante, Ale. Sí, bueno, yo creo que esto que tú comentas, Ileana, que le preguntabas también a Marisela, que qué tan colectivo puede ser este duelo. Bueno, yo creo que primero tenemos que hablar de la parte personal, todo lo que a lo largo de nuestras vidas, no solamente con esto de la pandemia, a lo largo de nuestras vidas, qué personas y qué cosas también hemos perdido y qué de esas pérdidas nos han ocasionado, para regresar un poco al título del programa, nos han ocasionado dolor, ¿sí? Porque muchas veces incluso hemos tenido, yo creo que pérdidas
que a veces a lo mejor en la vida incluso las hemos agradecido, ¿sí? A lo mejor ni siquiera nos ha hecho sentir dolor, pero estamos hoy hablando específicamente de aquellas pérdidas que nos ocasionan dolor, pues por el nivel, quizás, si estamos hablando de un vínculo afectivo, pues por el nivel de profundidad y digamos, emocional que tenía o que tiene ese vínculo afectivo. O si es algo, digamos, material, también por lo que yo o cualquier persona colocamos también como algo importante en eso material. Entonces, cuando hablamos desde lo personal, tenemos que hablar a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y especialmente ahorita, ante la pregunta que me haces, yo creo que estamos teniendo que enfrentar, yo creo que ya desde ahorita, sin embargo, va a venir algo como una, digamos, avalancha, y no lo quiero poner como una cuestión alarmista, al contrario, lo quiero poner como algo para que nos podamos ir preparando ir atendiendo, sobre todo emocionalmente, porque yo sí creo que va a presentarse, se está presentando una pandemia emocional, ¿sí? Una pandemia emocional porque esta pandemia física nos ha llevado a tener que reprimirnos, a tener que encerrarnos, a tener que aceptar imposiciones que no terminamos todavía realmente de comprender. Y claro, por supuesto, en esa parte estoy de acuerdo contigo, Ileana, en que el duelo, los diferentes duelos, los duelos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, pero especialmente durante esta época de pandemia, ya sea porque se hayan perdido personas de la familia por COVID, o porque hayamos perdido a alguna persona de la familia por alguna otra enfermedad, o porque una relación quizás importante cambió o terminó, ¿sí? Claro que si yo me sumo y empiezo a hablar acerca de mis duelos, y uno, el duelo de Marisela, que está viviendo a través de lo que le pasa, por ejemplo, a su hija, porque es una pérdida también, y lo unimos a duelos que a lo mejor ha vivido Betty y a duelos que has vivido tú durante esta pandemia, por supuesto que podemos hablar de un duelo colectivo, ¿sí? Y yo creo que por eso, bueno, para mí es importante que pensemos desde esta parte social en una pandemia emocional que tenemos que ir atendiendo, bueno, esa es mi sugerencia, que las personas tenemos que ir atendiendo desde ya, ¿sí? Ya sea yendo a terapia, hablando de todo lo que nos ha estado pasando en relación a no solo la pandemia, sino además de la pandemia, qué cosas hemos tenido que estar enfrentando en el contexto familiar, en el contexto de pareja, en el contexto laboral, en el contexto social. ¿Qué nos está pasando? Entonces, por supuesto que es algo que vivimos de manera colectiva, porque como lo he venido yo diciendo en algunos espacios y con personas con las que puedo platicar cotidianamente, estamos todas y todos por primera vez, yo creo, ¿sí? Y no sé si eso se llame democracia, qué triste, ¿verdad? Por primera vez estamos en el mismo barco, por primera vez todas y todos estamos en el mismo barco. Yo les decía el otro día a un grupo de psicoterapeutas con quienes supervisamos, les decía, tenemos que tener mucho cuidado de poder guardar la mayor objetividad, porque también hoy a nosotras como psicoterapeutas nos está impactando la pandemia. Hoy hemos perdido personas, ¿sí? Si no por la pandemia, por otras situaciones a las que no hemos podido acompañar porque la pandemia no lo permite. O quizás se han perdido relaciones de todo tipo, ¿sí? De pareja, de amistades, porque la pandemia nos ha permitido quizás también ver cosas que antes no veíamos. Entonces, definitivamente, sí, lo personal hoy, por supuesto, se convierte en colectivo. Sí, definitivamente, completamente de acuerdo contigo. Es el llamado que hacemos en este momento a toda la gente que nos ve, como dice Marisela, hemos estado, Betty, Ale, una servidora y Marisela,
llevando programas, practicando, llevando el proceso del COVID, llevando las situaciones de pérdida, hemos hablado cuestiones personales, para llegar al punto al que estamos ahorita en este programa, para poder comentarles y acompañarlos de la manera que podemos hacerlo, que es a través de las redes sociales, a través de este programa, a través de esta plataforma, decirles que necesitamos todos ya empezar a trabajar con estas pérdidas y con estos duelos, no permitir que se nos vaya acumulando, porque tenemos que tener una salud integral, tenemos que mejorar, tenemos que equilibrar nuestras emociones para lo que viene, porque no se trata de asustar a nadie y tampoco tener una actitud positiva en un mundo de fantasía, porque no estamos en un mundo de fantasía. Tampoco tenemos que ser tan negativos, irnos al extremo de decir que todo es malo y todo va a ser en un mundo de crueldad. Pero en el equilibrio de nuestras emociones, en lo que podamos dentro de nuestras posibilidades, buscar la ayuda y buscar la gente que pueda darnos este acompañamiento, esta asesoría psicológica para poder llevar estas pérdidas o estos duelos, si ya los identificaste, de una manera lo más profesional y más aceptable para tu vida. Y para eso a mí me gustaría, Ale, antes de pasar con Betty y Marisela, que nos dieras tus redes sociales, Ale, para antes de cerrar este programa, ¿dónde te podemos localizar? Sí, gracias. Bueno, en la página de Facebook estamos como Centro de Salud Mental y Género de México, y para que busquen apoyo y acompañamiento emocional de cualquier tipo, estamos con el WhatsApp 55 80 97 91 02. Y ahí podemos atender a todas las personas que se contacten con nosotras y nosotros desde cualquier punto de la República Mexicana. Así es. Y incluso desde otros países también. Así es. Y lo comentamos esto porque a partir de este momento el señor productor va a poner en la página de Alternativa Psicológica los teléfonos o el WhatsApp del centro de Alejandra, para que puedan ustedes tenerlo. Lo va a hacer en la página después del programa, va a hacer algunos, o que nos lo mande precisamente Ale, para que ustedes lo tengan acceso, entran a la página y de ahí pasan a la página de Ale con el WhatsApp y sepan que ahí va a estar. También van a estar mis datos y también la asesoría laboral para las pérdidas, porque también el trabajo, perder el trabajo es una pérdida y es un duelo, y Betty, como también Marisela, nos pueden ayudar. En este caso, Betty, sabemos también que la pérdida es un duelo cuando perdemos el trabajo, cuando no tenemos la manera de llevar el sustento a nuestros hogares y estamos desesperados y desesperadas. Esto va a llegar a un camino. Estuvimos en un programa el día de ayer de Sinergia Laboral, donde tú también amablemente en el programa, hermano, nos comentaste que estás dando estas asesorías. Me gustaría primero que nos comentaras ya con todo, ¿qué opinas precisamente de estos duelos colectivos y qué podemos hacer desde tu desde tu área profesional, Betty? Pues yo creo que a veces es importante hacer un alto en el camino para poner en perspectiva, dentro de la serie de pérdidas que estamos viviendo, cuál de estas pérdidas es la que tenemos nosotros que darle una atención urgente para crearnos estabilidad. Por supuesto que la pérdida del empleo es una de las pérdidas más sensibles para toda persona, porque de eso no solamente depende tu salud emocional y tu tranquilidad, sino dependen una serie de situaciones que te pueden llevar a una situación incluso de una depresión profunda, que no te deje continuar. Al final del día, todos tenemos la necesidad de tener un ingreso para sostenernos, para salir adelante con la familia, con los gastos, y para poder nosotros continuar con la vida de una manera objetiva, como dice Ale, de una manera prudente, de una manera equilibrada, para tomar decisiones adecuadas. Siempre tenemos que hacer un alto en el camino para poner en perspectiva todas las situaciones que en ese momento estamos viviendo, darles orden y dar prioridad. Si se trata de justamente de la pérdida del empleo,
pues yo creo que tienen primero que nada acercarse con profesionales para que los asesore, si es que tienen la intención de acudir a las vías legales. Si todavía no te despiden, pues necesitas también estar asesorado para saber qué es lo que quieres, que pretendes una liquidación justa, pretendes tratar de preservar la fuente de trabajo, o en su caso orientación para dónde son los espacios de colocación, dónde hay en la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, donde hay oportunidades para colocación de empleos, o en las diferentes entidades de gobierno donde hay apoyos emergentes, ayudas para entre que te colocas en un nuevo empleo y todo, tal vez puedas conseguir algún apoyo económico o en especie, tal vez haya programas, porque sí, de pronto los hay para que tú puedas autoemplearte, etcétera. Pero tenemos que serenarnos, tenemos que hacer una higiene mental y emocional para poder continuar tomando decisiones. Siempre recomiendo yo a mi equipo de trabajo, y algo que yo tengo muy presente en mi día a día, es que nunca tomes decisiones con la cabeza caliente. Yo siempre les digo, hay que enfriar la cabeza y el corazón para tomar decisiones, porque la mayoría de las veces que tomamos decisiones, no estando nosotros en una condición de serenidad, normalmente nos equivocamos y generalmente nos arrepentimos. Entonces hay que serenarnos y hacernos acompañar de gente que nos pueda ayudar en los dos terrenos, tanto un psicoterapeuta, una persona que te ayude emocionalmente a poner orden y lograr un equilibrio en tus emociones y en tus pensamientos, por un lado, y por otro lado la ayuda en la orientación legal y profesional también, para que una vez que tengas claro qué quieres y en dónde estás posicionado, puedas tomar una decisión correcta para que no haya lamentaciones más adelante. Así es. ¿Y dónde te podemos localizar? En Juan de Oñate, 1045, en los teléfonos 810-0430 y 814-0395. Me pueden encontrar ahí de lunes a jueves, y en Facebook como Betty Betty, la primera con doble T, luego con una T espacio entre ambas, y con mucho gusto les damos la asesoría que guste. Así es, Betty, aquí en San Luis Potosí. Y bueno, Marisela, con todo esto que hemos platicado, hay una parte que también es fundamental. El acompañamiento que se tiene que dar a la pérdida de la fe y de la esperanza. Se oye un poco dramático, pero hay mujeres que regresaron a sus casas, o mujeres que están más tiempo en sus casas y se han dado cuenta que el infierno está adentro y no afuera, y que a lo mejor necesitan tomar decisiones, y que a lo mejor están pasando por un duelo porque tuvieron que hacer un proceso por violencia de violencia de género, por una situación de violencia familiar, y que están en este momento pasando este proceso de pérdida, porque no es fácil deshacerse de este vínculo de violencia, que es una cuestión complicada y que necesita también un acompañamiento. En esta situación, Marisela, ¿qué puedes platicarnos y dónde te podemos encontrar para alguna asesoría que las puedas referir a estos lugares que también, aparte de que Ale lo maneja, aquí en San Luis Potosí legalmente puedes darse ese acompañamiento y que esta situación pues sea lo menos complicado para ellas? En mi caso podría ser la asesoría, recomendarles o guiarles la ruta crítica a seguir, es decir, qué camino a seguir dependiendo de la condición en la que se encuentre la situación. Ahorita estoy atendiendo un caso de violación, pues le estoy dando seguimiento desde afuera. Y a veces es lo que hago, como no tocar las puertas, sino guiar a las mujeres, o, dependiendo del caso, a las áreas o a las direcciones o a las dependencias correctas, para evitar que les digan, es que no es aquí, es allá, no, ahora le toca acá. O sea, la idea es orientar de forma correcta a dónde se tiene que dirigir, porque si uno tiene ese conocimiento, pues lo importante de ese conocimiento es apoyar a las mujeres, ¿no? Y aparte, pues nuestra Constitución no lo manda, ¿no? Los derechos humanos no lo demandan nosotras. Y bueno, amiga, pues el teléfono de Alternativa Psicológica
444-00069. Ahí pues estoy con las personas que quieran asesoría o que le empiece, digamos, una ruta crítica para llegar a la solución de situaciones de violencia. Así es, entonces es muy importante, amigos y amigas que nos están viendo, y que tomen estos datos. Les comento que vamos a pasar las imágenes, ya van a estar dentro de la plataforma de Alternativa Psicológica, en el perfil de Alternativa Psicológica, la página, para que ustedes vayan viendo las diferentes, aparte de las instituciones de gobierno que dan, que tengan a nosotras como esto, entre amigas, que nos vean como unas amigas y unas aliadas. Mi nombre igual, Ileana Filio, igual también en el WhatsApp de 4444-000069 de aquí de Alternativa Psicológica, a la página o al inbox, también para darles alguna asesoría o acompañamiento en esta en esta cuestión del duelo que tengan que ser, y también para manejar el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, de situaciones de violación de niños, niñas y adolescentes. Podemos hacerlo. Hay mucho tipo de situaciones, también estamos en una situación de pérdida de la salud que va más allá, como bien decía Ale, que no tiene que ser precisamente por el COVID. Estamos no recibiendo medicamentos, quizás no estamos recibiendo nuestros medicamentos psiquiátricos, o no estamos recibiendo nuestras terapias por cuestiones económicas. Hay otras alternativas, pero no podemos dejar la salud mental a un lado. Tenemos que estar muy pendientes y reconocernos nosotros y nosotras mismas, que tenemos que salir de esta pandemia, fortalecernos emocionalmente por lo que viene, por lo que sigue. Tenemos que restaurar nuestra vida, nuestra economía, nuestro trabajo, nuestra salud, poder tramitar estas pérdidas del duelo de física de las personas que se están yendo. Para los que están, para ti misma, para ti mismo que me estás viendo, es importante que tramitemos y trabajemos nuestras emociones en el equilibrio, en una pérdida o en un duelo. Nos vemos la próxima semana con un tema, nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que haremos la continuidad o manejaremos otro tema. Por eso es muy importante que nos escriban en las redes sociales para ponernos de acuerdo aquí entre amigas, qué es lo que ustedes quieren, qué temas quieren que sean manejados precisamente en estos tiempos de confinamiento, porque para eso estamos. Es Alternativa Psicológica, un canal con inteligencia social, y ustedes son los que lo hacen, y ustedes son los que deciden, la gente que nos está viendo, porque es de ustedes y con ustedes. Agradezco muchísimo, por supuesto, no saben cómo disfruto verlas, amigas. Les mando un abrazo tremendo a cada una de ustedes, y estar abiertos. Le agradezco muchísimo públicamente a estas bellísimas mujeres, al ingeniero Colson, por esta actitud sororaria y solidaria que tenemos para con nosotras y para con la gente que nos está viendo. Abrimos lo que podemos dar, damos nuestro apoyo, damos nuestro tiempo para ustedes, en el tiempo y la forma que podamos ayudarlos, la gente y el público que nos ven de Alternativa. Cuenten que estamos para eso. Son momentos de estar unidas y unidos, son momentos de solidaridad y sororidad. No podemos estar pensando de manera individual. La vida colectiva es muy importante en estos momentos. Muchas gracias, un beso y nos vemos en la próxima. Bye, chicas, las quiero. Abrazo. Bye, bye. Abrazo.